Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes y ahora darles la bienvenida a este nuevo año 2021 ya en curso. Hoy día vamos a sumergirnos, como ya es costumbre, en una historia apasionante para quienes gustan de la historia. Una historia que nos trae muchas reminiscencias de lo que estamos viviendo actualmente y que, como siempre hemos visto a través del tiempo, es necesario indagar lo que pasó antes, indagar en la historia justamente para poder comprender cuáles son los fenómenos que se presentan hoy en el futuro. Bueno, para ver todo esto y mucho más, los desafíos además que nos prepara este año 2021, vamos a hacer este programa para sumergirnos en muchas de las técnicas de subversión. Vamos a hablar también de los intentos de subversión de los soviéticos contra Estados Unidos, del apoyo también de muchas facciones dentro de Estados Unidos también a la revolución rusa, etc. Todo esto nos va a poder permitir entender muchas de las cosas, como les decía, que están ocurriendo ahora. Pero para esto vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Quédense atentos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el tradicional podcast de Contracultura, un espacio que agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han podido entregar durante todo este tiempo. Vamos a sumergirnos, como les decía, en esta historia. Vamos a partir analizando algunas cosas de la década de 1930. Todo esto documentado por investigaciones del Congreso norteamericano, algunos autores como M. Stanton Evans, Herbert Romerstein, Diana West y el expresidente también de los Estados Unidos, Herbert Hoover, entre muchos otros. Todo esto con un fantástico artículo a quien vamos a hacer un homenaje hoy día, a J.R. Nyquist, un tremendo analista, que hemos compartido muchísimas de las cosas que él nos ha mencionado que aquí en el programa. Así que todo esto comienza más o menos en la época de 1933, cuando los comunistas se beneficiaron enormemente de la elección del presidente Franklin Roosevelt en 1933. Bueno, fue Roosevelt quien abrió las relaciones diplomáticas con Moscú, incluso cuando dio la bienvenida a los progresistas al gobierno. Antes de su investidura, incluso, Roosevelt fue advertido por su predecesor, el presidente Herbert Hoover, sobre dos conspiraciones soviéticas en curso. Una operación masiva de falsificación soviética que amenazaba al dólar estadounidense en ese tiempo, y un intento, además, de derrocar al gobierno de los Estados Unidos, movilizando así a los veteranos enojados a través de lo que se denominó el ejército de bonificación. Bueno, las advertencias de Hoover fueron ignoradas por Roosevelt, que no veía nada malo con el comunismo. Evans y Romerstein han señalado que el reconocimiento de Roosevelt a la Unión Soviética dio así un aura de legitimidad a los comunistas, ayudándolos así a crear redes formidables de infiltración y lo que se denominó apparatchiks en el suelo norteamericano de aquella época. Bueno, fue en 1938 que se nombró un comité de actividades antiamericanas de la Cámara de Representantes bajo la entonces presidencia de Martin Dies, era un demócrata de Texas. Bueno, cuando el comité trató de investigar la participación comunista con un sindicato importante, la Casa Blanca convocó a Dies a una reunión con el presidente. Al llegar a la Casa Blanca, Dies encontró a Roosevelt charlando con el senador John Shepard de Texas. Después de que entrara Dies, Roosevelt se volvió hacia Shepard y le dijo: senador, ¿qué vamos a hacer con Martin? El senador estaba confundido por la pregunta, por lo que Roosevelt aclaró: ¿sabes? Todo este asunto de investigar a los comunistas es un grave error. Roosevelt le dijo a Dies que no quería ninguna investigación de ese tipo. Bueno, la infiltración comunista que comenzó en la década de 1930 se aceleró después de que Estados Unidos se alió con Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Las investigaciones en aquel entonces del FBI y del Congreso muestran que muchos cientos de agentes soviéticos y miembros del Partido Comunista trabajaron para el gobierno de Estados Unidos durante la guerra. A su debido tiempo, muchos de estos agentes prosoviéticos ascendieron a posiciones bastante altas, escribieron Evans y Romerstein, lo que hizo que su lealtad a Moscú fuera aún más problemática. Bueno, bajo el conocido liderazgo del globalista Roosevelt, la subversión comunista estaba destinada a prosperar. Fue entonces para 1939 cuando los comunistas ya habían establecido al menos 4 células
importantes dentro del gobierno de Estados Unidos. Según Hoover, estos informantes comunistas ganaron posiciones estratégicas en las Fuerzas Armadas, en casi todos los departamentos civiles, en el personal de algunos comités del Congreso e incluso además tuvieron acceso directo a la Casa Blanca. Hoover lo llamó un ataque contra el pueblo estadounidense. Bueno, hay información detallada sobre eso porque 4 agentes comunistas se presentaron como testigos. Estos fueron en orden de importancia: Whittaker Chambers, Elizabeth Bentley, Louis Pudens y Head Massing. Bueno, no es sorprendente que cuando parte de este testimonio se hizo público en el año 1948, el gobierno de los Estados Unidos intentó encubrirlo. En lugar de expulsar a los agentes comunistas de puestos gubernamentales delicados, la administración Truman quería enjuiciar a Chambers por perjurio. Mientras tanto, el testimonio de Bentley, que se entregó a un gran jurado durante un periodo de varios meses, no resultó en una sola acusación. El Departamento de Justicia o el DOJ, el DOJ, entonces, como ahora, estaba más inclinado a proteger a los subversivos comunistas que a procesarlos. Bueno, no hay un mejor ejemplo de malversación del Departamento de Justicia que el escándalo de Ameracia, que comenzó entonces en el año 1945. Bueno, para contar esta historia, brevemente, llamó la atención del FBI una revista procomunista, Ameracia, que había citado material de documentos gubernamentales clasificados, específicamente una nota secreta de la OSS. La investigación posterior del FBI descubrió que un funcionario del Departamento de Estado, John Stewart Service, estaba proporcionando a la revista información confidencial. ¿Qué pasó entonces? Que cuando el FBI procedió a arrestar a 3 de los involucrados, los investigadores descubrieron que más de 1000 documentos gubernamentales estaban en las oficinas de Ameracia. Bueno, la historia continúa de la siguiente manera. Fue en aquel entonces el director del FBI, nada menos que J. Edgar Hoover, quien dijo que el caso era hermético, pero el Departamento de Justicia, contrariamente a todas las pruebas que había, adoptó una opinión completamente diferente. Según los registros del FBI, 2 funcionarios de la Casa Blanca y varias personas del Departamento de Justicia manipularon a un gran jurado para arreglar el caso. La manipulación del gran jurado es un delito grave y sin duda Hoover estaba alarmado. En 1965, un par de años después, Budens explicaría que Hoover estaba destinado a volverse irrelevante, que la vigilancia contra el comunismo se había vuelto inaceptable para el establishment. Bueno, y por lo tanto, el senador Joseph McCarthy, un republicano de Wisconsin, fue hecho para ser un ejemplo de todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿quién sería lo suficientemente valiente para enfrentarse al pantano de Washington en aquel entonces? Roosevelt abrió la puerta a la subversión comunista y ha permanecido abierta desde entonces. El presidente Harry Truman condenó la investigación del Congreso sobre esta subversión, calificándola de una pista falsa. El presidente, por ejemplo, Dwight Eisenhower, no quería una investigación del ejército estadounidense por su parte. Quizás temía que el público descubriera que su exdiputado, el general Walter Bedell Smith, había caído bajo sospecha como agente soviético mientras dirigía nada más ni nada menos que la CIA. Como Truman, Eisenhower prefirió ocultar la verdad. Al presidente, por ejemplo, John F. Kennedy y su hermano Robert no les agradaban los protocolos de seguridad que mantenían a sus amigos de izquierda fuera de los delicados trabajos del gobierno. Lo mismo puede decirse del presidente Johnson. El presidente Richard Nixon contrató a Henry Kissinger, pero Kissinger fue acusado por un agente doble británico de trabajar para la inteligencia militar soviética. Una vez que los comunistas ingresaron al gobierno, fue demasiado tarde ya para solucionar el problema por los medios parlamentarios normales. Una persona honesta en el gobierno no está en igualdad de condiciones con un comunista en el gobierno. El comunista no tiene escrúpulos ni restricciones morales y puede destruirte con el mismo poder del cargo que tiene a su disposición. Un hombre honesto no pensaría en abusar de su cargo de esta manera. Pero para empeorar aún más las cosas, los medios de comunicación, los perros guardianes, no son perros guardianes. Los comunistas se han infiltrado en los periódicos y en las principales cadenas de televisión, y si alguien intentara denunciar la subversión comunista hoy, sería denunciado como un macartista, por ejemplo. Los medios hasta cierto punto han torcido la mente del público. Las mentiras que se han dicho con respecto, por ejemplo, al comunismo y al anticomunismo son demasiadas para contarlas y enumerarlas. El cálculo cínico detrás de todas estas falsedades tiene sus raíces en el éxito pasado. Fueron los comunistas que han engañado al público una y otra vez. ¿Quién puede ahora detenerlos? En todo el gobierno, hace tiempo que se han dejado de lado las medidas de seguridad adecuadas. Por ejemplo,
en la década de 1960, aquellos que intentaron mantener la línea contra la infiltración comunista como Otepka del Departamento de Estado fueron procesados por el mismo Departamento de Justicia que manipuló a un gran jurado sobre el caso Ameracia. Por ejemplo, también en palabras del ex experto de contrainteligencia de la CIA, James Angleton, dijo: "Nunca entendí la gran ventaja que los rusos tenían sobre nosotros. Como estadounidenses simplemente no tenemos ningún valor real en secreto". El columnista y autor de este artículo, J.R. Nyquist, además dice que quieren sentirse bien con nuestra situación, refiriéndose al pueblo norteamericano, pero dice: debemos sentir el aguijón de la vergüenza. Estamos tentados día a día a falsificar y evadir. La gran mentira, dice, de nuestro tiempo, por supuesto, es la mentira del comunismo, o más bien, las muchas y agradables falsificaciones que promueve el comunismo. Estamos al borde de un abismo. El presidente Trump está sitiado. Para entender el porqué, primero debemos entender la historia de la subversión comunista. El Estado profundo es la quinta columna comunista y la quinta columna comunista es el Estado profundo. Pero para sumergirnos aún mucho más en toda esta historia y darle un entramado de pruebas a todo lo que estamos diciendo hoy día en el programa del día de hoy, me voy a basar también en otro artículo de este elocuente escritor J.R. Nyquist, quien hizo un artículo fantástico donde habló de los desafíos del 2021. Esto lo publicó el 30 de diciembre del 2020 en su blog jrnyquist.blog. Dice el autor que de estas páginas surge un desafío ardiente para el pueblo estadounidense. ¿Estará su república vigorosamente viva o en camino a la muerte? ¿Estados Unidos se transformará en una América soviética o será una próspera república democrática? Bueno, Louis Pudens nació en el año 1891 y murió en el año 1972. Fue un activista laboral que se unió al Partido Comunista de Estados Unidos. Se convirtió en editor en jefe del periódico del partido Daily Worker y luego se convirtió en un espía soviético. Fue en el año 1945 cuando renunció al comunismo, testificando bajo juramento sobre la subversión comunista y el espionaje. Escribió libros en los que intentó advertir al pueblo estadounidense sobre los peligros del comunismo. En 1965, Louis Pudens dijo: "El historial de los últimos 30 años no puede describirse como feliz o alentador. Desde el reconocimiento de la revolución bolchevique por Estados Unidos, la historia del período está salpicada de reveses estadounidenses. Si Pudens estuviera vivo hoy, describiría los últimos 30 años en términos similares". Pudens enumeró la conquista comunista de Europa del Este y China como grandes reveses en su lamento en el año 1965. Hoy en día, Pudens podría enumerar la pérdida para el comunismo del Congo rico en minerales, Sudáfrica, la victoria comunista en la Guerra Civil de Angola, el regreso de los comunistas sandinistas al poder en Nicaragua, la caída de Venezuela rica en petróleo al comunismo, la caída de Nepal, la supresión de Hong Kong, gobiernos criptocomunistas en Bolivia y en toda América Latina, una cabeza de puente totalitaria en la burocracia federal del gobierno de los Estados Unidos, multiculturalismo de inspiración comunista y la corrección política en las escuelas y universidades de la nación que conducen a la desunión nacional y a la fragmentación ideológica, la pandemia además del COVID-19 provocada por los comunistas, los disturbios del verano pasado y las elecciones robadas en noviembre. No es de extrañar, dice Nyquist, que algunos de nosotros estemos preocupados. En 1965, Pudens escribió: "Hasta ahora, la decisión de las fuerzas dominantes, dada a ciegas, ha sido a favor del suicidio nacional. Hay que admitir que nuestro rumbo continúa en esta misma línea. Solo ahora es posible que estemos llegando al final de nuestro viaje de transformación doméstica. La subversión de décadas anteriores ahora evoluciona hacia una revolución socialista, quizás finalizada por una toma del poder a través de las elecciones fraudulentas al estilo comunista, con Rusia y China como las potencias mundiales dominantes. Nuestro tren nacional sigue la misma vía que en 1965. Lo que Pudens escribió entonces aplica ahora. Un pequeño grupo de gritos, amigos de la conspiración comunista, se unen a los intereses de Morgan Rockefeller en Wall Street y gran parte de los negocios estadounidenses de la comunidad". Creo que esa es una clave para poder entender por qué mucha gente no entiende que ambas partes han sido financiadas por la misma historia. El reconocimiento de la revolución bolchevique por parte de ciertas facciones de los norteamericanos no es otra cosa que el reconocimiento del establecimiento de la banca que se dio en Rusia a través de la revolución bolchevique, una banca que sirve finalmente a los mismos intereses. Bueno,
Como les gusta decir a los franceses, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Nada así en nuestra trayectoria ha cambiado desde 1965. Nuestro curso sigue siendo el mismo. Parece que estamos atascados, incapaces así de apartar nuestro barco del estado de una costa rocosa. ¿Cómo puede así un país rico y poderoso llegar a un final tan trágico? Inmediatamente me vienen a la mente la ignorancia, la necedad y la traición. Incluso ahora, la mayoría de los estadounidenses ignoran el peligro de China y Rusia, lo suficientemente tontos como para no pensar que la vida volverá a la normalidad gracias a una vacuna. Mis propias fuentes, dice Nyquist, continúan informando que el país que convertimos en un coloso militar, la China Roja, está contemplando una guerra contra Estados Unidos. Los informes de Rusia son solo un poco más alentadores. Sin embargo, una autoridad no menos conocedora que Peter Vincent Pry ha insinuado que un ciberataque aparente de Rusia podría ser un precursor de un ataque contra los activos estratégicos estadounidenses. Con China, por ejemplo, preparándose para la guerra y Vladimir Putin guiñando un ojo detrás de sus generales, ¿qué es probable que suceda en este año nuevo? Con toda probabilidad veremos una crisis económica resultante del sobreestiramiento del COVID-19, abriendo así el camino a una secuela violenta. Como señaló Peter Pry, el reciente ciberataque al gobierno de los Estados Unidos es más que sugerente. Desde el punto de vista de las cosas, nuestros sistemas cibernéticos se han visto comprometidos de una manera que no se puede solucionar fácilmente. Nuestra aclamada NSA ha demostrado ser una especie de espantapájaros. ¿Cómo podría ser de otra manera, dada nuestra historia de ser infiltrados y subvertidos desde adentro? Así que aquí estamos, vulnerables como nunca antes. ¿Serán los bancos? Escuché que los rusos piratearon al menos un banco. ¿Serán los mercados? ¿Será la agricultura? ¿Será nuestro ejército? Todas estas preguntas que se hace justamente Peter Pry. Bueno, parece que estamos pasando de una guerra de baja intensidad a algo más intenso, dice J.R. Nyquist. ¿Y por qué nuestros enemigos no deberían mejorar su juego? Los comunistas chinos han comprado Dios sabe cuántos de nuestros políticos. Han colonizado ciudades claves de la costa oeste, han robado tecnología militar estadounidense y ahora están listos para implementar esa tecnología en una guerra. Nos acosaron con un virus desagradable. Están amenazando a Australia, India, Taiwán, Japón. Pero el presidente electo, entre comillas, Joe Biden, dice que los comunistas chinos son gente maravillosa. Mientras tanto, ha aparecido una extraña noticia en medio de nuestra pesadilla nacional, en forma de declaraciones públicas de un general israelí, un ex jefe de seguridad espacial, como ha informado Breitbart News. El general retirado Haim Eshed dice que los extraterrestres han estado en contacto con los gobiernos de Estados Unidos e Israel durante años. Como si leyera una novela barata de ciencia ficción, agregó que la Federación Galáctica le pidió al presidente Donald Trump que mantuviera su existencia en secreto. La revelación del general Eshed puede servir como una advertencia indirecta a China e Irán. Después de todo, si Estados Unidos está alineado con una Federación Galáctica, ¿se atreverían los chinos a atacar? Seguramente los chinos no irían en contra de un país con amigos extraterrestres con tecnología fuera de este mundo. Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres, dijo Eshed al periódico israelí Yediot Aharonot. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando e intentando comprender todo el tejido del universo y nos quieren como ayudantes. Hay una base subterránea en las profundidades de Marte donde están sus representantes, dijo este general, y también nuestros astronautas estadounidenses. Los comentarios de Eshed se asemejan a los de otro militar retirado, el célebre coronel Philip Corso, ex jefe de la División de Tecnología Extranjera del Ejército de los Estados Unidos, que muchos de ustedes lo recordarán por el incidente de Roswell, quien agregó que en 1997 que el ejército de Estados Unidos y el complejo militar industrial, entre las tecnologías que había supuestamente sembradas, estaban por ejemplo los chips de circuitos integrados, la fibra óptica y los láseres. Corso fue descartado por los medios de comunicación como simplemente un loco. Eshed y Corso eran oficiales de inteligencia militar con experiencia en guerra psicológica. Algunos pueden creer que sus afirmaciones sobre extraterrestres y quién sabe, tal vez estén diciendo la verdad. Sin embargo, no hay una prueba de esta verdad y uno debe preguntarse después de todos estos años qué propósito estratégico podría servir de este persistente rumor de un enlace alienígena. Este año, después de todo, el Pentágono publicó imágenes de las cámaras de los cazas de la Marina de los Estados Unidos y la excitada charla de comunicación entre los pilotos es inconfundible.
y también lo es la asombrosa maniobrabilidad de los ovnis que se muestran en las imágenes. Pero la pregunta aún permanece. ¿Fue la curiosa admisión del Pentágono parte de una operación de guerra psicológica? Todo esto es muy raro. Como introducción a este tema, los lectores pueden consultar, por ejemplo, el libro de Jacques Vallée, Revelations, Alien Contact and Human Deception. La idea de que estamos a punto de encontrarnos con nuevos enemigos en el espacio exterior contiene un poder insondable, escribió Vallée, y la codicia humana por el poder explica muchos milagros. Vallée, por ejemplo, sugiere que los gobiernos francés, estadounidense y ruso han fingido incidentes ovni en décadas pasadas, a veces por razones de inteligencia, a veces por razones aún mucho más oscuras. La aceleración de tales rumores, por ejemplo, en un momento de creciente tensión internacional y malestar interno es sugerente y hace llamar la atención. Ya sea que los extraterrestres sean reales o no, estas insinuaciones, inusuales revelaciones militares pueden ser un indicador sutil de que hemos entrado en un periodo muy peligroso de tensión internacional. Eso es una de las cosas claves que hay que entender independiente cómo tú analices el tema. Yo tengo mi opinión personal al respecto. Pero desde otra perspectiva, dice Nyquist, tales rumores subrayan cuán intelectualmente perdidos estamos. La gente ahora creerá en casi cualquier cosa. Las teorías de la conspiración más locas se avanzan con aparente lógica y gran fervor. Ver todas estas teorías, por ejemplo, contar sus errores de hecho y lógica, es hacer sufrir a una persona pensante. Construye así una narrativa verdadera o falsa y la gente vendrá. Cuanto más sensacional o mejor, cuanto más apele a una fantasía de realización de deseos, más fácil y vehemente se creerá. Esto lo vemos día a día en muchísimas publicaciones en distintas partes donde se mezcla todo este sensacionalismo de lo sobrenatural con pseudo verdades que aparecen, que están en la realidad, podemos decir de esa manera. Esto es algo que vende y, como dice Nyquist, cuando más sensacional es aún mejor. Así que sospechar que algo es verdad, estudiarlo así durante años y permanecer siempre un poco dudoso es algo muy difícil de hacer hoy en día, dice el autor. Saber cuándo se prueba algo, cuándo es cierto, no es tan fácil como supone la mayoría de la gente. Los seres humanos no suelen ser buenos para pensar, solo las verdades más obvias son asequibles. La verdad, me temo, es huérfana. Nadie lo quiere realmente, primero porque siempre viene con una responsabilidad implícita. Segundo, porque sus posibilidades parecen muy escasas. Y tercero, raras veces esto paga. En esta era de la información donde la basura entra y sale, estamos literalmente rodeados de narrativas de basura. El gran juego, al parecer, se trata de estas narrativas. Las estructuras de la cultura y las estructuras de la política se construyen alrededor de símbolos a partir de los cuales se tejen las narrativas. Las narrativas de izquierda, que ahora predominan, están desintegrando lentamente nuestro orden social. Es decir, están erosionando nuestra moral, nuestra estabilidad social y nuestra integridad intelectual. Y esto es una gran ayuda para nuestros enemigos de Beijing y Moscú. Esto es un poco abstracto, sin duda, pero vale la pena considerarlo. Todo, en realidad, es parte de un sistema o una serie de sistemas entrelazados. Distintos niveles de la realidad están también anidados, uno dentro del otro. Por lo tanto, los hechos no pueden entenderse de una forma aislada, ya que aparecen casi al azar en los periódicos. Los hechos son fragmentos de la realidad, partes integradas de un todo mayor. El significado así de un hecho se vuelve claro solo cuando vemos el hecho en el contexto de su sistema, es decir, como parte de una realidad más amplia. La comprensión es, por lo tanto, jerárquica, porque algunos hechos nos ayudan a ver la realidad más amplia mejor que otros hechos. Algunos hechos son más importantes para comprender la verdad. Esto se debe a que la realidad no se compone de una serie aleatoria de elementos desorganizados. La realidad tiene lógica, relación y patrón, solo cuando comenzamos a entender la lógica. Los eruditos medievales, por ejemplo, y los filósofos antiguos sabían de todo esto, en algún nivel hace siglos. Los modernos parecemos haber perdido toda comprensión a favor de la especialización, es decir, saber cada vez más sobre cada vez menos. A menudo pasamos por alto los hechos importantes y no unimos las cosas correctamente. Esta puede ser la razón por la que nuestra civilización está efectivamente indefensa frente a sus enemigos, tanto nacionales como extranjeros. La revolución de la izquierda, o los comunistas, o los globalistas, o como quieras llamarlos, es un proyecto desintegrador. Su objetivo es derribar la cultura existente, despojar así a la civilización de sus defensas
para destruir el orden existente y reemplazarlo por un orden nuevo. Quieren crear un nuevo orden mundial, un nuevo sistema, descartando así el proceso orgánico de la historia en el que se forma una cultura en torno a un sistema símbolo. Como lo han demostrado los historiadores, las diversas culturas de nuestra civilización se formaron originalmente en torno a los símbolos e ideales cristianos. Los comunistas y sus aliados quieren deshacerse de estos símbolos e ideales, quieren erradicar la noción de que el universo se originó en la mente de Dios. Están de acuerdo con la sugerencia de Karl Marx de que el ideal no es más que el mundo material reflejado por la mente humana y traducido en formas de pensamiento. Al comienzo del capítulo 2 de Richard Weaver's Ideas Have Consequences, este libro ofrece una prueba de que el universo se originó en la mente de Dios. Cita a San Atanasio, que dice: porque si todas las cosas hubieran llegado a existir de esta manera automática, en lugar de ser el resultado de la mente, todas serían uniformes y sin distinción. El hecho de que nuestra realidad física, nuestro ADN, sea una estructura compleja, prueba que la inteligencia estuvo involucrada en la creación de estas estructuras. Nuestra existencia física no es el resultado de un proceso ciego como la evolución. Atanasio tiene razón. Sin Dios, la sustancia bruta del universo físico sería uniforme y sin distinción. Pero el universo no es un campo de sustancia uniforme, es una serie de sistemas complejos, uno dentro del otro. Imagínense entonces lo que representa la enseñanza desintegradora de Karl Marx. No es casualidad que la izquierda quiera borrar la distinción entre hombre y mujer. El marxista, como materialista practicante, lucha por destruir la forma en favor de la materia indiferenciada. Su misión, por tanto, es la destrucción absoluta. La prueba se encuentra en su intento de borrar la diferencia entre hombre y mujer, la distinción más fundamental de todas. Ahí está la clave del juego de la izquierda. Ahí está la plantilla, el patrón, la lógica y la relación. Así es como conviertes una civilización en un campo de exterminio. Toda formación en el mundo material nace del dolor, pero siempre nace de las ideas que dan forma y estructura, porque la mente divina tiene primacía sobre la materia. El evento general más portentoso de nuestro tiempo es la constante eliminación de las distinciones que crean la sociedad, señaló Weaver. La sociedad racional es el espejo de logros, y esto significa que tiene una estructura formal que permite la aprehensión. Por lo tanto, la preservación de la sociedad está directamente relacionada con la recuperación del verdadero conocimiento. ¿Es el conocimiento verdadero? Algo en lo que piensas cuando ves, por ejemplo, a Joe Biden en la televisión. Al menos con Trump vas a recibir algunas referencias escandalosas a la realidad. Razón por la cual enfurece tanto a la izquierda, dice Nyquist. Verás, la izquierda siempre quiere tener fantasía en lugar de realidad. Debe tener mentiras en lugar de verdad. Así es como rompen la forma y rompen la espalda de la cultura misma. Están fomentando la idiotez moral y se han convertido además en lo que fomentan. Mira a nuestros líderes de hoy. ¿Confías en alguna de estas personas? ¿Estas personas suenan bien informadas o son pretendientes? ¿Son sus ideas confusas y desintegradoras? Si es así, ¿cuál es la base de su liderazgo? ¿Por qué deberíamos tolerarlos? La respuesta es simple. Las personas que no saben lo que están haciendo, como dicen los ingleses, harán un pudín. Peor aún, si son realmente estúpidos, como algunos de ellos lo son, serán presa de las redes de inteligencia extranjeras y terminarán traicionando a su país. En el capítulo de Richard Weaver sobre la distinción y jerarquía cita las líneas de Shakespeare. Cuando se agita el grado, que es la escalera a todos los altos designios, entonces la empresa está enferma. ¿Cómo podrán las comunidades, los títulos en las escuelas y las hermandades en las ciudades, el comercio pacífico de las costas divisibles, la primogeniedad y el nacimiento, la prerrogativa de la edad, las coronas, los cetros, los laureles, pero por grado ocupar un lugar auténtico? Quita solo un grado, desafina esa cuerda y escucha la discordia que sigue. Cada cosa se encuentra en una mera oposición. El agua delimitada debería mover sus pechos más altos que las orillas y hacer un bocado de todo esto en este globo sólido. La fuerza debe ser señor de la imbecilidad y el hijo rudo debe matar a su padre. La fuerza debe ser correcta, o más bien, el bien y el mal, entre cuya vasija interminable reside la justicia, deberían perder sus nombres y también la justicia. Entonces, todos incluyen el poder en la voluntad en el apetito y el apetito un lobo universal, tan doblemente secundado por la voluntad y el poder, debe hacer forzosamente una presa universal y finalmente devorarse a sí mismo.
Weaver hace el comentario de que el programa de la socialdemocracia quitaría esta escalera a todos los altos diseños a la que Shakespeare aludía. De hecho, los principales pensadores del socialismo se han alejado de todos los altos diseños, así como de la alta mentalidad. La lógica de su sistema significa un desmoronamiento del tejido social en favor de una jerarquía burocrática, productora de la expoliación universal. Y en esa jerarquía burocrática está anidado nuestro enemigo interno. La lucha se libra en todos los frentes, señaló Weaver, y la idea más insidiosa empleada para destruir la sociedad es un igualitarismo indefinido. Ese igualitarismo, señaló, es perjudicial porque siempre se presenta como una reparación de la injusticia, mientras que en realidad es todo lo contrario. Piensa, por ejemplo, en AOC o Alexandria Ocasio-Cortez. Piensa, por ejemplo, en Nancy Pelosi cuando leas la siguiente línea de Weaver. Es obvio para cualquier observador sincero que la igualdad se encuentra con mayor frecuencia en la boca de quienes se dedican a la autopromoción ingeniosa. Y la autopromoción es exactamente lo que hacen, a expensas de Estados Unidos. Detener a estos monstruos con tacones será el desafío político del año 2021. Pase lo que pase en el próximo año, se indica una culminación oscura. Si esto suena un poco siniestro o perturbador, deje de lado su complacencia. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Este es un excelente artículo de J.R. Nyquist para poder graficarles de alguna manera algunos de los desafíos de este brillante analista que vienen para el año 2021. Mostrar las cosas de alguna manera tal como son, aunque esa es una palabra que queda un poco, una frase que queda un poco grande. Pero no nos vamos a ir del programa hoy día porque sé que muchos están con ese, quizás esas dudas, navegando en ese terreno medio raro, donde dicen, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de los comunistas con los socialistas, con los banqueros, con Estados Unidos, que ha sido promotor también de todo esto? Bueno, hay que salirse de los esquemas, evidentemente. Hay que entregarse a la libertad que otorgan las aguas del conocimiento, justamente para poder entender este tipo de paradigmas que no se pueden comprender de ninguna manera bajo un punto de vista ideológico. Y es por eso que vamos a ver algunos datos sólidos para mostrarles a ustedes qué es lo que tiene que ver todo esto y cómo se estructura, cómo se va estructurando este nuevo orden de alguna manera hace bastante tiempo. Todo esto tiene que ver con los banqueros y los bolcheviques, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la Revolución Rusa con los banqueros y los bolcheviques? Bueno, justamente en esta historia apasionante en la que nos vamos a sumergir después de este pequeño corte, aquí en el final, en el último bloque aquí del podcast de Contracultura. Bueno, ya estamos aquí de vuelta para el último bloque aquí del podcast de Contracultura. Y verán ustedes que según algunas de las cosas que vimos en los artículos anteriores, siempre ha habido muchas facciones del gobierno norteamericano se han negado justamente a perseguir a la propia subversión, aún sabiendo que hay espías dentro del país, y han hecho la vista gorda y otros están trabajando activamente para intereses de otras potencias dentro. Aún siendo esto de conocimiento público, se niegan a investigar muchos de esos. Todo esto tiene una explicación. Esta explicación sugiere, además, que los principales líderes comunistas nunca han sido tan hostiles con sus contrapartes en Occidente, como sugiere la retórica. Han sido bastante amigables, por ejemplo, con los principales financieros del mundo y han trabajado en esta estrecha colaboración con ellos cuando evidentemente les conviene. Como veremos en la siguiente sección, la revolución bolchevique en realidad fue financiada por ricos financieros en Londres y Nueva York. Lenin y Trotsky estaban en los términos más cercanos con estos intereses adinerados, tanto antes como después de la revolución. Todos estos enlaces ocultos salen a la superficie cuando descubrimos un David Rockefeller manteniendo reuniones confidenciales con un Mikhail Gorbachev en ausencia del patrocinio de gobierno o de algún diplomático. Todo esto aparece en un libro muy interesante que escribió Anthony que se llama Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street y la revolución bolchevique. Así que uno de los mayores mitos, dice el autor de este libro, de la historia contemporánea, y pongan mucha atención en esto porque estoy seguro que ahora van a poder entender muchas cosas que se han explicado antes en el programa
y que a simple vista la gente no las entiende porque todavía está con este sesgo ideológico que no les permite ver el juego que hay mucho más detrás. Así que uno de los grandes mitos de toda esta historia contemporánea es que la revolución bolchevique en Rusia fue un levantamiento popular de las masas oprimidas contra la odiada clase dominante de los zares. Sin embargo, como veremos, la planificación, el liderazgo y especialmente la financiación procedieron íntegramente de fuera de Rusia, principalmente de financieros de Alemania, Gran Bretaña y también Estados Unidos. Además, veremos que la fórmula Rothschild jugó un papel importante en la configuración de todos estos eventos. Esta historia asombrosa comienza con la guerra entre Rusia y Japón en el año 1904. Jacob Schiff, quien era director de la firma de inversiones de Nueva York, Kuhn, Loeb & Company, había reunido el capital para grandes préstamos de guerra a Japón. Fue gracias a esta financiación que los japoneses pudieron lanzar un impresionante ataque contra los rusos Port Arthur y el año siguiente diezmar virtualmente a la flota rusa. En el año 1905, Mikado otorgó a Jacob Schiff una medalla, la Segunda Orden del Tesoro de Japón, en reconocimiento a su importante papel en esa campaña. Durante los 2 años de hostilidades, miles de soldados y marineros rusos fueron hechos prisioneros. Fuentes fuera de Rusia, que eran hostiles al régimen zarista, pagaron la impresión de propaganda marxista y la enviaron a los campos de prisioneros. Los revolucionarios de habla rusa fueron entrenados en Nueva York y enviados a distribuir los folletos entre los prisioneros y adoctrinarlos para que se rebelaran contra su propio gobierno. Cuando terminó la guerra, estos oficiales y soldados regresaron a casa para convertirse en semillas virtuales de traición contra el zar. Unos años más tarde, iban así a desempeñar un papel importante en la creación de un motín entre los militares durante la toma comunista de Rusia. Uno de los revolucionarios además más conocidos en este momento fue León Trotsky. En enero de 1916, Trotsky fue expulsado de Francia y llegó a Estados Unidos. Se ha afirmado que Jacob Schiff pagó sus gastos. No hay documentación que corrobore esa afirmación, pero la evidencia circunstancial apunta a un donante rico en Nueva York. Permaneció así varios meses mientras escribía para un periódico socialista ruso, el Novy Mir, el Nuevo Mundo, y pronunciaba discursos revolucionarios en reuniones masivas en la ciudad de Nueva York. Según el propio Trotsky, en muchas ocasiones, una limusina con chofer fue puesta a su servicio por un amigo adinerado, identificado como Dr. M. En su libro My Life, Trotsky escribió lo siguiente: la esposa del médico llevó a mi esposa y a los niños a conducir y fue muy amable con ellos, pero ella era una simple mortal, mientras que el chofer era un mago, un titán, un superhombre. El movimiento de su mano hizo que la máquina obedeciera su más mínima orden. Sentarse a su lado era el placer supremo. Cuando entraban en un salón de té, los niños preguntaban ansiosos a su madre: ¿por qué no entra el chofer? León Trotsky escribió esto en el libro My Life en el año 1930, en la página 277. Debe haber sido un espectáculo curioso ver a la familia del gran socialista radical, defensor de la clase obrera, enemiga del capitalismo, disfrutando de los placeres de los salones de té y los choferes, los mismos símbolos del lujo capitalista. Fue el 23 de marzo de 1917 que se celebró una reunión masiva, Carnegie Hall, para celebrar la abdicación de Nicolás II, que significó el derrocamiento del gobierno zarista en Rusia. Miles de socialistas, marxistas, nihilistas y anarquistas asistieron a vitorear el evento. Al día siguiente se publicó en la página 2 del New York Times un telegrama de Jacob Schiff que había sido leído a esa audiencia. Expresó su pesar por no haber podido asistir y luego describió la exitosa revolución rusa como lo que habíamos esperado y luchado durante tantos largos años. ¿Dónde aparece la evidencia de esto? Bueno, busquen en el New York Times el 24 de marzo de 1917, página 2. Te aseguro que esto se está poniendo interesante. En el número 3 de febrero de 1949 de New York Journal, el nieto del señor Schiff, John, fue citado por el comunista Charlie Knickerbocker diciendo que su abuelo había dado alrededor de $20 millones para el triunfo del comunismo en Rusia. Para evaluar los motivos de Schiff para apoyar a los bolcheviques debemos recordar que era judío y que los judíos rusos habían sido perseguidos bajo el régimen zarista. En consecuencia, la comunidad judía de aquel entonces en Estados Unidos se inclinaba a apoyar cualquier movimiento que buscara derrocar a Rusia.
El gobierno y los bolcheviques eran excelentes candidatos para emprender esta tarea. Sin embargo, como veremos más adelante, también existían fuertes incentivos financieros para que las empresas de Wall Street como Kuhn, Loeb & Company, de las que Schiff era el socio principal, vieran que el antiguo régimen cayera en manos de los revolucionarios, que aceptarían otorgar lucrativas concesiones comerciales en el futuro a cambio de apoyo financiero hoy. Así que, si no creen esto, por ejemplo, cuando Trotsky regresó a Petrogrado en mayo de 1917 para organizar la fase bolchevique de la Revolución Rusa, llevaba $10,000 para gastos de viaje, un fondo generosamente amplio considerando el valor del dólar en ese momento. Pero esta historia continúa y dice que Trotsky fue arrestado por personal naval canadiense y británico cuando el barco en que viajaba atracó en Halifax. El dinero en su poder es un asunto de registro oficial, está registrado oficialmente. La fuente de ese dinero ha sido el foco de mucha especulación, pero la evidencia sugiere fuertemente que su origen fue el gobierno alemán, que fue todo esto una muy buena inversión. Trotsky no fue arrestado además por capricho. Fue reconocido como una amenaza para los mejores intereses de Inglaterra, la madre patria de Canadá en la Commonwealth británica, y Rusia además fue un aliado de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que entonces estaban haciendo estragos en Europa. Cualquier cosa que debilitara a Rusia y que ciertamente incluía la revolución interna sería, en efecto, iba a terminar fortaleciendo a Alemania y debilitando a Inglaterra. En Nueva York, la noche antes de su partida, Trotsky había pronunciado un discurso en el que decía: regresaré a Rusia para derrocar al gobierno provisional y detener la guerra con Alemania. Se había presentado un informe completo sobre esta reunión a la inteligencia militar de los Estados Unidos. Esto se puede ver en el documento del Senado número 6266 del Congreso, en el informe de audiencias del Subcomité de la Judiciatura del Senado de los Estados Unidos en el año 1919, volumen 2, página 2680. Por lo tanto, Trotsky representó una amenaza real para el esfuerzo bélico de Inglaterra. Fue además arrestado como agente alemán y hecho prisionero de guerra. Con todo esto en mente, podemos apreciar la gran fuerza de esas fuerzas misteriosas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que intervinieron en nombre de Trotsky. Inmediatamente empezaron a llegar telegramas a Halifax de fuentes tan divergentes como un oscuro abogado en la ciudad de Nueva York, el subdirector general de correos canadiense e incluso de un oficial militar británico de alto rango, todos investigando la situación de Trotsky e instando a su liberación inmediata. El jefe, además del servicio secreto británico en Estados Unidos en ese momento, era Sir William Wiseman, quien, como quiso el destino, ocupó el apartamento directamente encima del apartamento de Edward Mandell House y que se había hecho amigo de él rápidamente. House informó a Wiseman que el presidente Wilson deseaba que Trotsky fuera liberado. Wiseman informó a su gobierno y al almirantazgo británico, finalmente terminó emitiendo órdenes el día 21 de abril, que Trotsky iba a ser enviado a su camino. ¿Por qué dejamos ir a Trotsky? ¿Cómo Canadá perdió la oportunidad de acortar la guerra? Todo esto fue un titular en la revista Maclean's en Canadá en junio del año 1919. Todo esto se especulaba, era algunos de los temas evidentemente del momento. El problema es que la gente evidentemente no recuerda todo este tipo de cosas. Fue una decisión fatídica, todo esto, que al final no solo afectaría el resultado de la guerra, sino el mundo, el futuro del mundo entero. Sería un error, por ejemplo, concluir que Jacob Schiff y Alemania fueron los únicos protagonistas de todo este drama. Trotsky no podía haber ido tan lejos como Halifax sin que se le hubiera otorgado un pasaporte estadounidense, y esto se logró mediante la intervención personal nada más ni nada menos que el presidente Wilson. El profesor Anthony Sutton dice lo siguiente: el presidente Woodrow Wilson fue el hada madrina quien proporcionó a Trotsky un pasaporte para regresar a Rusia y llevar adelante la revolución. Al mismo tiempo, los ciudadanos burócratas del Departamento de Estado, preocupados por la entrada de tales revolucionarios a Rusia, intentaban unilateralmente endurecer los procedimientos del pasaporte. Todo esto se publicó también en Arlington House en New Rochelle en 1974, en la página 25, si quieren saber más de esto. También hubo otros que, por ejemplo, en el año 1911, el St. Louis Dispatch
publicó una caricatura de un bolchevique llamado Robert Minor. Más tarde, Minor sería arrestado en la Rusia zarista por actividades revolucionarias y, de hecho, él mismo fue financiado por famosos financieros de Wall Street. Dado que podemos asumir con seguridad que conocía bien su tema, su caricatura es de gran importancia histórica. Retrata a Karl Marx con un libro titulado Socialismo bajo el brazo, de pie, en medio de una multitud que lo vitorea en Wall Street. Reunidos a todo su alrededor y saludándolo con entusiastas apretones de manos, hay personajes con sombreros de seda identificados como John D. Rockefeller, JP Morgan, John D. Ryan del National City Bank, el socio de Morgan, George Perkins, y Teddy Roosevelt, el líder del Partido Progresista. Esa caricatura es muy interesante y la pueden encontrar aún en internet. Salen incluso los nombres, Perkins, Karl Marx aparece ahí, y todos dándole la mano y vitoreando a este revolucionario que nació ni nada menos que desde las cloacas de Wall Street. Pueden ver esa caricatura que es del año 1911. Lo que surge de esta muerte de eventos es un patrón claro de fuerte apoyo al bolchevismo proveniente de los más altos centros de poder financiero y político de Estados Unidos. De los hombres que supuestamente eran capitalistas y que según la sabiduría convencional deberían haber sido los enemigos mortales del socialismo y el comunismo. Este fenómeno tampoco se limitó solamente a Estados Unidos. Trotsky, por ejemplo, en su libro My Life, habla de un financista británico que en 1907 le otorgó un gran préstamo a pagar después del derrocamiento del zar, Arsène de Goullevitch, que fue testigo directo de la revolución bolchevique, identificó tanto el nombre del financista como el monto del préstamo. En entrevistas privadas además dijo: me han dicho que Lord Milner gastó más de 21 millones de rublos en la financiación de la revolución rusa. El financiero que acabo de mencionar no estaba en modo alguno solo entre los británicos que apoyaban a la revolución rusa con grandes donaciones financieras. Otro nombre, por ejemplo, mencionado específicamente por de Goullevitch fue el de Sir George Buchanan, el embajador británico de Rusia en ese momento. Esto es un poco la historia perdida y que nadie quiere hablar de esto, porque una cosa es que los estadounidenses socavaran a la Rusia zarista y por lo tanto ayudaran indirectamente a Alemania en la guerra, porque los estadounidenses no estaban interesados entonces, pero que los ciudadanos británicos lo hicieran equivalía a una traición en la época. Para comprender qué mayor lealtad obligó a estos hombres a traicionar a su aliado en el campo de batalla y a sacrificar así la sangre de sus propios compatriotas, debemos echar un vistazo a la organización única a la que pertenecían. En Rusia, antes y durante la revolución, había muchos observadores locales, turistas y periodistas que informaron que agentes británicos y estadounidenses estaban en todas partes, particularmente en Petrogrado, proporcionando dinero para la insurrección. A ver si esta historia de alguna manera les parece conocido con alguna de las cosas que hemos visto últimamente. Un informe, por ejemplo, dijo que se vio a agentes británicos entregando billetes de 25 rublos a los hombres del regimiento Pavlovsky solo unas horas antes de que se amotinaran contra sus oficiales y se pusieran del lado de la revolución. La publicación posterior de varias memorias y documentos dejó en claro que esta financiación, proporcionada por Milner y canalizada a través de Sir George Buchanan, quien era el embajador británico en Rusia justamente en ese momento. Fue una repetición de la estratagema que había funcionado también para la Cábala muchas veces en el pasado. Los miembros de la mesa redonda trabajaron una vez más en ambos lados del conflicto para debilitar y derrocar al gobierno objetivo. El zar Nicolás tenía todas las razones para creer que, dado que los británicos eran los aliados de la Rusia en la guerra contra Alemania, los funcionarios británicos serían las últimas personas en la tierra en conspirar contra él. Sin embargo, el propio embajador británico representaba al grupo oculto que estaba financiando la caída del régimen. Los agentes de la Mesa Redonda de América no tenían la ventaja de utilizar el servicio diplomático como tapadera y, por lo tanto, debían ser considerablemente más ingeniosos. No llegaron como diplomáticos ni como empresarios interesados, sino disfrazados de nada más ni nada menos que funcionarios de la Cruz Roja en una misión humanitaria. El grupo estaba formado casi en su totalidad por financieros, abogados y contables de bancos y casas de inversión de Nueva York. Simplemente habían dominado a la organización de la Cruz Roja Americana con grandes contribuciones y, de hecho, compraron una franquicia para operar en su nombre.
El profesor Sutton nos dice lo siguiente. La campaña de reeducación de fondos de la Cruz Roja de 1910 por 2 millones, por ejemplo, solo tuvo éxito porque fue apoyada por estos ricos residentes de la ciudad de Nueva York. El propio JP Morgan contribuyó con $100,000. Henry Davidson, un socio de Morgan, fue presidente del Comité de Recaudación de Fondos de Nueva York de 1910 y luego se convirtió además en presidente del Consejo de Guerra de la Cruz Roja Americana. La Cruz Roja no pudo hacer frente a las demandas de la Primera Guerra Mundial y de hecho fue asumido por estos banqueros de Nueva York. Así que mientras duró la guerra, la Cruz Roja se había incorporado nominalmente a las Fuerzas Armadas y estaba sujeta a las órdenes de las autoridades militares correspondientes. No estaba claro quiénes eran esas autoridades y de hecho nunca hubo órdenes, pero el arreglo hizo posible que los participantes recibieran comisiones militares y vistieran el uniforme de oficiales del ejército estadounidense. Todos los gastos de la misión de la Cruz Roja en Rusia, incluida la compra de uniformes, fueron pagados por el hombre quien fue designado por el presidente Wilson para convertirse en su jefe, el coronel William Boyce Thompson. Bueno, Thompson fue un espécimen clásico de la red de la mesa redonda. Habiendo comenzado toda su carrera como un especulador en minas de cobre, pronto se trasladó al mundo de las altas finanzas. Por ejemplo, refinanció a la American Woolen Company y Tobacco Products Company, lanzó la compañía cubana de azúcar de caña, compró además una participación mayoritaria en Pierce Arrow Motor Car Company, organizó la Submarine Boat Corporation y la Wright Martin Airplane Company. Se convirtió además en director de Chicago Rock Island and Pacific Railway, Magma Arizona Railroad y Metropolitan Life Insurance Company. Era uno de los accionistas más importantes del Chase National Bank. Era el agente de la operación de valores británicas, nada más ni nada menos que de JP Morgan. Se convirtió en el primer director a tiempo completo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el banco más importante del sistema y de la Reserva Federal, por supuesto. Y por supuesto, además, contribuyó con $250,000 a la Cruz Roja. Cuando Thompson llegó a Rusia, dejó en claro que no era el típico representante de la Cruz Roja, según Herman Hagedorn, biógrafo de Thompson. Deliberadamente creó el tipo de escenario que se esperaría de un magnate. Se instaló en el Hotel de la Europa, compró una limusina francesa, asistió diligentemente a recepciones y tés y mostró interés por los objetos de arte. La sociedad y los diplomáticos, al notar que aquí había un hombre de partes y poder, comenzaron a arremolinar a su alrededor. Fue agasajado en las embajadas, en las casas de los ministros de Kerensky, se descubrió que era un coleccionista y los que tenían antigüedades para vender revoloteaban a su alrededor ofreciéndole miniaturas, porcelana de Dresde, tapices, incluso un palacio o dos. Cuando Thompson después asistió a la ópera, le dieron el palco imperial. La gente de la calle lo llamaba el zar estadounidense y no es sorprendente que, según George Kennan, las autoridades de Kerensky lo consideraban el verdadero embajador de Estados Unidos. Bueno, ahora es una cuestión de registro que Thompson, sindicado por la compra en Wall Street de bonos rusos por un monto de 10 millones de rublos, además entregó más de 2 millones de rublos a Alexander Kerensky para fines de propaganda dentro de Rusia y con JP Morgan dio el equivalente en rublos a $1 millón a los bolcheviques para la difusión de propaganda revolucionaria fuera de Rusia, particularmente en Alemania y Austria. Todo esto, toda esta agitación fue posible gracias a esta financiación que lo llevó a la abortada revuelta alemana de Espartaco en el año 1918. Se puede ver ahí el artículo de W.B. Thompson, donante de la Cruz Roja, que cree que el partido está tergiversado. Esto lo publicaron en el Washington Post el 2 de febrero de 1918, para los que tengan dudas. En este libro se incluye una fotografía del cablegrama de Morgan a Thompson advirtiendo que el dinero había sido transferido a la sucursal del National City Bank en Petrogrado. Al principio puede parecer todo esto incongruente que el grupo Morgan proporcione financiación tanto a Kerensky como a Lenin. Estos hombres pueden haber sido ambos revolucionarios socialistas, pero estaban a millas de distancias en sus planes para el futuro y de hecho eran competidores encarnizados por el control del nuevo gobierno. Pero la táctica de financiar a ambas partes en una contienda política para entonces había sido refinada por los miembros de la mesa redonda en un arte. Un ejemplo sorprendente de esto ocurrió en Sudáfrica durante el comienzo de la Guerra de los Boers en 1899. Todo esto que les acabo de mostrar
aparece en este libro muy interesante que pregunta quién financió, cómo los banksters de Nueva York y Londres financiaron la revolución bolchevique. Todo esto aparece en el libro de Anthony Sutton. Bueno, espero haberles dado un pequeño barniz profundizando en algunas cosas que sé que son importantes. Todo este tipo de información es clave para poder entender lo que está pasando hoy en día. Muchas de las técnicas que se describían aquí probablemente se sorprendieron porque son técnicas que estamos viendo en nuestras calles. Son numerosos los reportes de gente que se la ha visto recibiendo plata para hacer desórdenes en las calles. Son métodos distintos, pero sin embargo vienen muchos de ellos de la misma escuela dentro de todo. Así que por eso mismo todo este tipo de información, esta historia no oficial, que es la que evidentemente quieren que tú conozcas, es información sensible, información que está evidentemente siendo censurada. Por eso es tan importante que luchemos por nuestra libertad de expresión. Y en este año que ya comienza, les quiero desear el mejor año nuevo para todos ustedes. Empecemos un año informados, sabiendo lo que está pasando, porque el peor enemigo de una sociedad es la gente dormida, la gente ignorante que no está leyendo correctamente lo que está sucediendo a su alrededor. Es lo mismo que nos hablaba J.R. Nyquist en un inicio del programa, cuando mencionaba estas líneas de Shakespeare y había hablado de alguna manera del orden natural. Todo ese orden natural es justamente lo que está bajo ataque, lo que se está perdiendo, y es lo único que nos garantiza un futuro en esta humanidad. No se olviden nunca de eso. Volver a conectarnos con nuestras raíces, con nuestros inicios, es algo muy, muy importante, con nuestra esencia. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Esto ha sido un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Como siempre, abajo vas a poder encontrar todos los enlaces para que nos sigas apoyando. Y bueno, pronto más novedades en el canal. Quédense muy atentos al próximo programa aquí, profundizando en el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima y muchas gracias por su sintonía.